Por causa de esa persona creyente, toda la familia viene a entrar a la relación de pacto con Dios. No está diciendo que ellos son salvos, sino que son santos. Dios les trata de manera diferente que al resto de la gente que no es creyente. ¿Qué estamos viendo aquí? Pablo hablándonos con una mentalidad hebrea de una unidad orgánica. Nosotros, hermanos, esto nos puede sorprender porque vivimos en mundos individualistas. De hecho, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en nosotros, ¿no es cierto? Si el hijo pregunta ¿con quién me casaré?, el padre responde, no sé, va a ser tu vida. Tú vas a vivir con esa persona, no yo. O si el padre dice, ¿y por qué te quieres casar con esa joven o con ese joven? El hijo responde, pues es mi vida, voy a vivir yo con él o con ella. Vivimos en un mundo individualista, pero en la mente cristiana, en la mente hebrea, el individualismo jamás existió. Siempre existe la corporatividad. Por ejemplo, pecó Adán y su descendencia pecó. Pecó toda su descendencia. El apóstol Pablo dice, en Adán todos mueren. Pablo no está diciendo, en Adán los adultos mueren. Dice, todos mueren. Están destituidos de la gloria de Dios. De ahí que yo encuentro una incongruencia en lo que MacArthur y Piper dice, que los niños que mueren van al cielo por el hecho de ser pequeñitos. Es incongruente. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar la destrucción de Nínive, ¿quiénes iban a morir? Todos. ¿Incluidos quiénes? Los bebés. Ahora, probablemente MacArthur diría, sí, van a morir así, pero van a ir al cielo porque son niños. Bueno, la forma en que Dios los trata es como culpables. De otra manera diría, déjenlos vivir porque ellos no merecen morir. Pero el pecado del padre corrompe. Le repito, para nosotros suena extraño esto porque vivimos en mundos individualistas. Y muchas veces hasta nos justificamos. Yo no sé por qué mis pecados tienen que afectar a mis hijos. Bueno, tenemos que entender la corporatividad en la que hemos sido creados. La Biblia siempre habla de la humanidad como una unidad, habla de la iglesia como una unidad, como un cuerpo, como algo orgánico, donde no solamente la maldición sin Cristo pasa de generación a generación, sino incluso la bendición en Cristo pasa de los hijos a los padres. Tenemos que entenderlo. Ahora, aquí comienzan nuestros argumentos a favor del bautismo, a favor del bautismo de infantes. Y voy a comenzar con lo que dice, por ejemplo, Pablo a los Romanos en el capítulo 4, versículo 16, versículo 23 al 24. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me he introducido mucho, pero ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Desde recién nacidos, así es. Desde recién nacidos. También, bueno, a ellos no se les puede bautizar porque todavía están ahí. La culpabilidad está incluida desde la culpabilidad, tanto como la santificación. Por ejemplo, cuando una madre creyente se embaraza, desde el momento en que se embaraza, ese bebé ya es santificado por Dios. Ya está apartado. Recuerden, santificado y salvo no son palabras sinónimas. Porque a veces se acusa que el padre del bautismo enseña salvación por bautismo o regeneración por bautismo, que cuando se bautiza un niño ya está. No estamos enseñando eso, ¿sí? Pero sí tenemos que decir que en el momento en que una madre creyente está embarazada, ese niño ya está santificado, apartado para el Señor, ¿sí? Ya está apartado para el Señor. Sacrifica a sus hijos, entonces mucho más mujer creyente. Sí, por la relación que hay con el Señor dentro del pacto de gracia. Esa es la razón por que el hijo queda ya santo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? De lo que decías del pueblo, que no todos son
creyentes, estabas especificando del pueblo judío, sus esclavos, ¿verdad? Del pueblo judío. Ajá. En los pactos nacionales, el pueblo judío tenía tanto creyentes como no creyentes. Pero los no creyentes eran sus esclavos. No, También había. también y los hijos de Abraham había gente no creyente. De manera que aunque participaban del pacto, nunca tuvieron fe salvadora. Ok, eso quería- Ajá. Desde luego que podemos encontrar un cambio, ¿no? O sea, podemos ver que sí había esclavos que pertenecían a amos creyentes que no, que realmente creyeron y otros que no eran creyentes. Por ejemplo, vemos el caso de Eliezer, el siervo de Abraham. Vemos en él también una fe, aunque no era descendiente físico de Abraham. Como también vemos en Esaú, que fue nieto de Abraham, pudiéramos decir un descendiente de Abraham en el que no hubo fe, ¿sí? Entonces vamos a ver esa dinámica, ¿no? que entre el pueblo escogido hubo esclavos creyentes como esclavos no creyentes, pero también hubo pueblo descendiente de Abraham que creyó y gente que no creyó, aunque tenían la señal del pacto. Ismael es un ejemplo de un descendiente de Abraham, su hijo. Ajá. No es creyente, pero también cuando lo despiden de la casa de Abraham, el Se va con Señor le muchas dice, bendiciones. sí, tengo bendiciones para él y va a ser una gran nación. A causa de estar dentro del pacto, por ser descendiente de Abraham, así es. Y no solamente él, sino otros hijos de los cuales se nos dice que Abraham despidió en medio de mucha riqueza, ¿sí? por estar en el pacto. Entonces eran santos porque Dios los vio con favor, les dio riquezas a causa del pacto, pero nunca fueron salvos, ¿sí? Y hacemos esa diferencia, ser santos pero no ser salvos. Y ahorita vamos a ir explicando esto poco a poco. Bueno, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 16 y verso. Después del verso 16 nos vamos al verso 23 y 24. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fuese contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Ahora, la mayoría dice que el bautismo que se practica sobre infantes no puede ser igual a la circuncisión, y desde luego no es igual a la circuncisión. Pero dicen que hay diferencia porque en el antiguo pacto la circuncisión solo señalaba bendiciones terrenales. Ahora, observen lo que escribe el apóstol Pablo, porque él es muy claro. En el verso 16 que acabamos de escuchar, dice: por esto es por fe, para que sea de gracia, a fin de que la promesa quede segura para toda la descendencia. Ahora, ¿a quién está incluyendo ahí Pablo? ¿Quiénes son la descendencia? Los hijos de Abraham. Pero observe cómo es escrito: no solo para la que es de la ley. O sea, la promesa que Dios dio al pueblo de Israel estaba garantizada por la ley. Y dice también Pablo: no solo a ellos les es garantizada esta promesa, sino para la descendencia que es de la fe. ¿Quién es la descendencia de la fe? Nosotros que no tenemos relación sanguínea con Abraham. Ninguno de nosotros puede decir: yo soy hijo directo de Abraham. Bueno, en descendencia. No, ninguno de nosotros, porque no somos judíos. Pero Pablo dice: a los judíos se les aseguró la promesa por la ley. Y luego dice: pero no solo a ellos, sino también a los descendientes por la fe. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Ahora, quienes dicen que las promesas de Abraham son solamente terrenales y para Israel, o no han leído Romanos, o se han saltado ese texto. Quienes dicen que Israel solamente es el pueblo de Dios y nosotros somos como que los adoptados, no han entendido correctamente Romanos.
Porque Pablo no está haciendo distinción más que en el aspecto de la fe. Ellos eran descendientes de Abraham, pero no todos ellos creyeron. Nosotros somos descendientes de Abraham porque creímos. Ahora, desde luego esta fe nos ha sido dada. Pero dice en el verso 16, sino también para la que es de la fe, la descendencia que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y cuando Pablo dice Padre de todos nosotros, incluye a los descendientes por la carne y a los descendientes por la fe. Padre, Abraham es Padre de todos nosotros, haciendo de dos pueblos uno solo, por la fe en Jesucristo. Así que Pablo está diciendo algo muy fácil de entender. A Abraham se le dieron promesas y a su descendencia, pero no solamente a él y a la descendencia que es según la carne, sino también a nosotros. Ahora, ¿hacia qué argumento vamos? ¿Cuál fue la señal que Dios le dio a Abraham que garantizaba que esa promesa se iba a cumplir en él y en sus descendientes? La circuncisión. Ahora piensen esto. Dice Francis Schaeffer, y no hay otro teólogo que se llama Louis Schaeffer, que no son los mismos, son diametralmente opuestos. Francis Schaeffer dice algo así, lo voy a parafrasear, no lo estoy citando textualmente. Dice algo así, piensen en esto. Si los judíos que escucharon a Pedro hablar de esa promesa, como vimos en Hechos capítulo 2, donde comencé la lectura, hablando de esa promesa, ¿qué les vino a la mente a ellos cuando escucharon la palabra promesa? Abraham. Y si ellos pensaban que la señal de esa promesa era la circuncisión, ¿pensarían ellos que ahora sus hijos, al venir el Mesías, quedaban fuera de esas promesas? Siendo que en toda la historia del Antiguo Pacto siempre participaron de las promesas, ¿sería que ahora iban a quedar fuera de la promesa? No. Si esa fuera la intención, Pedro habría dicho con mucha claridad, porque para ustedes los adultos que creen, es la promesa. Y de ahí se hubiera sacado, y todos los adultos que vengan de tierras lejanas. Pero Pedro dijo, porque para ustedes y para sus hijos es la promesa. Ratificando que la relación de pacto que existía en el Antiguo Testamento se mantiene en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Nosotros y nuestros hijos. Hay una unidad orgánica. Hay una continuidad, desde luego hay cambios, porque ahora ya no es este pacto asegurado con sangre de machos cabríos, ahora es asegurado con la sangre de Jesucristo. Hay cambios, sí, hay muchos cambios. Ya no adoramos en Jerusalén, ya no tenemos sumos sacerdotes levíticos, ya han habido muchos cambios, pero también hay una continuidad. Seguimos siendo un pueblo y su descendencia llamados a entrar en un nuevo pacto, en un nuevo pacto, en esta relación, los padres y sus hijos delante de Dios, que nos ha llamado a ser parte de este pacto. Así que las promesas hechas a Abraham son destinadas para los adultos, pero también para sus hijos, para los creyentes de todos los tiempos. Ahora, el pacto con Abraham, vean lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Algunos dicen que el pacto con Abraham es un pacto de ley, no tiene nada que ver la gracia. Observen lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 8. Gálatas 3, 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificará por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Qué se le predicó a Abraham? El Evangelio. ¿Qué se nos ha predicado a nosotros? Mis hermanos, Abraham no fue salvo de una manera diferente a la que nosotros somos salvos. Abraham escuchó el Evangelio porque Dios había previsto salvar al mundo, salvarnos a nosotros a través de la predicación del Evangelio. Así que se anunció anticipadamente el Evangelio. Y quiero recalcarlo, el bautismo de infantes es una señal de ese Evangelio que escuchó Abraham, de que nuestros hijos han nacido en un pueblo con promesas, como lo he dicho constantemente cuando vemos este tema. Luego, vamos a Gálatas 3:14.
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la bendición que Dios prometió a Abraham? La llegada del Mesías, sí, pero el Mesías iba a traer algo con él, el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios promete a Abraham? El Espíritu. Ahora, ¿nota usted que Pablo escribiendo a los Gálatas está diciendo que, ¿puede repetir la lectura, hermano? 3:14 de Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios prometió a Abraham que habitaría en medio de él y de su descendencia. ¿Y cómo es que Dios habita en medio de él y la descendencia de Abraham? A través de su Espíritu. Y luego dice, para que esa bendición alcanzara también a los gentiles. Algunos piensan que la promesa de Dios a Abraham se limitara en una tierra, por eso hay muchos sionistas. ¿Quiénes son los sionistas? Los que dicen, a Israel Dios le prometió esa tierra y le pertenece. Y no se dan cuenta que en realidad eso fue una pequeña muestra de la bendición de Dios cuando el propio Pablo en la carta a los Romanos dice que Dios le prometió a Abraham no esa tierra, el mundo, exactamente, el mundo. Una realidad, hermanos, podemos decir que ahora Abraham es dueño de toda la tierra porque aquí están sus hijos, aquí están sus descendientes. A Abraham se le ha cumplido la promesa. Porque el Mesías, el descendiente de Abraham, Cristo, el hijo de David, se ha sentado en el trono y toda autoridad le ha sido dada en toda la tierra. La tierra le pertenece a Abraham y a su descendencia por la fe en Jesucristo. Por eso es que nosotros, ninguna iglesia reformada a lo largo de la historia ha pensado que tenemos que orar porque Israel recupere esa tierra. Porque ese es un mal entendimiento de lo que Dios prometió a Abraham. Sino que oramos por el cumplimiento de esas verdades, que la tierra siga llenándose con la extensión del Evangelio, porque a Abraham se le prometió el mundo. Dice Pablo a los romanos en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 4, Pablo a los romanos en el capítulo 4 habla de esto. Capítulo 4, versículo 13, porque por medio, escribe Pablo a la iglesia de Roma, porque no por medio de la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero. ¿De qué? Del mundo. ¿Qué se le prometió a Abraham entonces? Así lo interpretó Pablo. Que la promesa no radicaba en un pequeño pedazo de tierra, sino del mundo. Que todo el mundo sería de Abraham y su descendencia por la venida del Mesías de Jesucristo. Y que toda la tierra sería llena de la gloria del Señor. Mis hermanos, esta realidad es la que nosotros hoy estamos viviendo. El Espíritu habita en toda la tierra porque el pueblo de Dios está en toda la tierra. La iglesia no existe solamente... a veces podemos decir, bueno, es que la iglesia es muy pequeña porque pensamos en nosotros como iglesia. La iglesia de Dios es inmensamente grande y está extendida en toda la tierra. Porque Dios lo había prometido así. Quiero que me acompañe también a Romanos capítulo 4, verso 3. Génesis capítulo 15, verso 4, déjenme checar, me parece que tengo mal la cita, pero vamos a Romanos 4, 3. ¿Por qué? Le dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien. ¿Cómo es que se entra a esta relación con el Señor? Por fe. Ahora, ninguno de nosotros, en el antiguo pacto, el hombre entraba a esta relación de pacto a través de la fe. Creyó Abraham a Dios y entonces le fue contado por justicia. Y nosotros seguimos creyendo que la única forma de entrar a una relación con Dios es a través de la fe. Por eso, les repito, jamás pensamos que cuando nuestros hijos son bautizados, ellos son salvos, pero a ellos se les pone la señal del pacto. Ahora, algunos podrán decir, bueno, y si yo bautizo a mi hijo y de todas maneras no es salvo, ¿qué más da que se bautice cuando sea adulto?
Pregúntele a Moisés. Pregúntele a Moisés. ¿Qué le pasó cuando su hijo no estaba circuncidado? Ya casi lo matamos. Exactamente. Casi lo mata el Señor. Y cuando fue circuncidado el niño, la ira del Señor se apagó. ¿Fue salvo el niño de Moisés cuando fue circuncidado? No. Oh, perdón. De la fe de Moisés. Ahora, esto para nosotros, los que sí practicamos el bautismo de infantes, es muy importante, porque si yo creo en Dios y creo que Él ha dado promesas para mí y para mi descendencia, y entonces no bautizo a mis hijos, estoy diciendo en realidad, yo creo que Él me puede salvar a mí, pero a mis hijos, ¿quién sabe? De hecho, muchos padres dicen, dejemos a nuestros hijos que elijan cuando sean grandes. Dejemos que ellos elijan. Ahora, en Jeremías capítulo 4, versículo 4, Circuncidáis a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. quiero hacerle una pregunta. Dios está hablando, entonces el profeta Jeremías, a los varones de Judá, de Jerusalén y de Judá. Quiero hacerle una pregunta. ¿Estos varones estaban circuncidados o no? Sí estaban circuncidados. Pero nota cómo el Señor les dice, circuncidados, oh varones de Jerusalén, y quítense el prepucio de sus corazones. Algunos piensan, es que si mi hijo se bautiza de pequeño, ¿cómo voy a saber que ya se arrepintió de grande? A estos circuncidados se les llamaba arrepentirse. ¿Sobre la base de qué? De la circuncisión física. Es decir, el bautismo que mi hijo puede recibir siendo un bebé o siendo un niño es la base para que conforme vaya creciendo se le llame al arrepentimiento. Tú ya has recibido la señal del lavamiento. Lávate, arrepiéntete, porque ya has sido lavado. Es decir, ya has recibido ese lavamiento ceremonial, o ya has recibido esa señal de promesa, de perdón de pecados. Arrepiéntete, Dios te va a perdonar. Ahora, es lo que estamos viendo aquí. Hombres, adultos ya circuncidados, Dios nos dice, bueno, esos ya están circuncidados, ¿y ahora qué hago con ellos? Ni modos de llamarlos a que se circunciden si ya están circuncidados. Esa es la base sobre la cual les dice, circunciden sus corazones, entiendan que esa es una señal de fe y ustedes están obrando sin fe. Arrepiéntanse. Esa es la base sobre la cual el Señor exige el arrepentimiento de un pueblo que ya había recibido la promesa de salvación, que no estuvieran viviendo como un pueblo arrepentido, como un pueblo perdonado. No estaban haciendo efectiva esa señal de pacto que habían recibido. Entonces, lo mismo, si mi hijo es bautizado de pequeño, algunos dirán, ajá, ya se bautizó de pequeño, ¿y ahora de grande? ¿De grande qué va a hacer? Sobre la base de ese bautismo. Ya has sido lavado, ya has recibido la promesa de perdón de tus pecados. Ahora arrepiéntete. Porque tú ya recibiste la señal de ese pacto, de esa promesa. Y escuche usted esto. Si alguien dentro de la iglesia se pierde, no es porque Dios sea infiel, sino por la infidelidad del que se aparta del Señor. Porque así como el Señor nos ha dado una señal de pacto, nos está diciendo, ahí está mi promesa de que voy a perdonar los pecados de tuyos y de tus hijos también. Ahí está mi promesa. Así que si el hijo termina perdiéndose, no es por la infidelidad de Dios, porque la señal ya fue dada. El sello fue dado. Como el propio escritor a los hebreos y también el apóstol Pablo explican que aquellos que no alcanzaron la promesa no la alcanzaron porque Dios haya sido infiel, sino porque en ellos hubo incredulidad, porque Dios ya les había dado la garantía de que para ellos era la promesa. ¿Pero qué se requiere? Fe.
Entonces, hermanos, nosotros creemos que así como en el antiguo pacto hay una señal que garantiza que esa gente le pertenece a Dios, también en el nuevo pacto hay una señal, y esa señal es el bautismo. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro en Colosenses capítulo 2, que el bautismo no suplanta, el bautismo sustituye, la circuncisión, el bautismo reemplaza a la circuncisión. Observe lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Dos? ¿Dos? Dos. Ajá, el siguiente, por favor. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Muy bien. Nota usted cómo el apóstol Pablo está haciendo una relación entre la circuncisión y el bautismo. Él dice en que también fueron circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Y luego dice, ¿cómo? Si nosotros preguntáramos, bueno, ¿y cómo fue hecha esa circuncisión sin mano? Dice él, sepultados juntamente con él en el bautismo. Así que lo que Pablo nos está enseñando es que la sepultura de Jesucristo fue también nuestra sepultura. Cuando a Jesús lo sepultaron, su pueblo, nosotros, estábamos siendo sepultados con él. Y al ser sepultado él, estaba siendo sepultada nuestra vieja manera de vivir. Por eso es que al recibir el bautismo, la Biblia lo llama como un lavamiento. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y recuerde que cualquiera, dice la ley, que tocara a un muerto tenía que ser purificado. Nosotros estamos muertos. Y tenemos que ser purificados a través del lavamiento, a través del bautismo. Y aquí hay una relación estrecha entre la circuncisión, señal del antiguo pacto, y el bautismo, señal del nuevo pacto. Ahora, ¿por qué en ninguna parte encontramos a los apóstoles mandando que se bauticen a los bebés? Porque si esta gente viene de toda esta práctica, ¿para qué enseñarles algo que ya saben? Que entenderían con mucha claridad. Ahora, Luis Berkov hace una pregunta muy pertinente. Luis Berkov dice, hace esta pregunta: si los que niegan el bautismo de infantes quieren que se les demuestre dónde aparece un texto con claridad de que un niño debe ser bautizado, él argumenta de esta manera: muéstrenme un texto donde digan que un adulto nacido en una familia cristiana fue bautizado. Y luego él contesta: no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque probablemente si nació en una familia cristiana, por eso no lo vamos a encontrar bautizándose siendo un adulto. Ahora, le repito, el asunto de este tema no tiene que ver con lo que otras iglesias piensen, porque nosotros igual respetamos si ellos lo hacen o no, sino lo que nosotros entendemos como iglesia local, que es una práctica que está afianzada en las Escrituras y que tiene un sustento como una señal de pacto, que nuestros hijos, y este es un grave problema, porque en muchas iglesias los niños viven como en un limbo. No son cristianos hasta que cumplen cierta edad y entonces pueden arrepentirse. ¿Y en ese tiempo qué? Nosotros entonces entendemos que nuestros hijos nacen dentro del pueblo del pacto, pueden recibir la señal de este pacto que es el bautismo y deben ser educados desde muy pequeños en las verdades de la palabra de Dios, para que a su tiempo el Señor les dé esa fe que ha prometido que dará a su pueblo y los que tienen la señal de este pacto. Y lo podemos esperar. Entonces tenemos la plena seguridad de que ellos son del pueblo y le pertenecen al Señor.
Aquí estoy dando solamente el argumento en el Antiguo Testamento. Después voy a hablar también sobre la fe de los padres, cómo la fe de los padres es el motor que determina también la vida de nuestros hijos. Si ustedes pueden darse cuenta, hemos hablado en el Evangelio de Mateo, me parece que en el capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, ustedes se van a dar cuenta que ahí se nos cuentan un par de historias donde los hijos recibieron sanidad sobre la base de la fe de ¿quién? De los padres, no de los hijos. Mostrándonos ese ejemplo, que la relación de Dios con su pueblo siempre se da de los padres hacia los hijos. Siempre. Muchas bendiciones que nuestros hijos, siendo hoy pequeños o jovencitos, viven, tienen que ver por la relación que el Padre tiene con el Señor en este pacto de gracia en el que hemos sido llamados. Y esto es importante porque también nos debe ayudar a entender un poco sobre la crianza de nuestros hijos. Cómo debemos educarlos, cómo debemos criarlos. Bueno, les agradezco que no se hayan parado y se hayan ido. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, alguna duda. Recuerden, esta no es... Hay una diferencia entre el bautismo católico romano y el bautismo de las iglesias protestantes. Hermano Luis. Jesucristo se bautiza nuestro Señor ya grande porque hay un propósito, porque hay un testimonio, es otra. Ahora, podemos ver que el bautismo del Señor Jesús está dentro del Antiguo Pacto. Todavía no ha sido anulado el Antiguo Pacto. Fue circuncidado porque, de hecho, él dice, es necesario cumplir con toda la ley, con toda justicia, le dice a Juan. Ese es un argumento que también utilizan, ¿no? Jesús se bautizó a los 30. Y eso es un ejemplo para que solamente los adultos se bautizan. Bueno, podríamos llevarlo al extremo y decir, si tú no tienes 30, no te puedes bautizar. Y si ya pasaste los 30, ya se te pasó la oportunidad porque Jesús se bautizó a los 30. Y era circuncidado. O sea, no... Gracias por traerlo a la mente. Yo sé que esa no es su intención, pero sí me recordó un argumento que frecuentemente es presentado, que no deberían ser bautizados los niños siguiendo el ejemplo de Jesús, que fue bautizado a los 30. Bueno, si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, que sea a los 30, ¿no? Ni antes ni después. Pero sí, él se bautiza porque él todavía está dentro del Antiguo Pacto, necesita cumplirlo. Adán no lo cumple, viene el segundo Adán y necesita cumplirlo para que entonces nosotros podamos ser justificados y podamos alcanzar salvación. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, no sé si estoy bien, esté mal. Con respecto a lo que decía el hermano, pues me genera una duda más grande. Entonces, ahora actualmente el bautismo, o sea, sí se respeta quien lo quiera realizar, ¿no? Pero nosotros, que nacen en familias cristianas, los niños, ya no es como un requisito indispensable para entrar a una iglesia. O sea, si los papás son cristianos, les corresponde a ellos guiarlos. Sí. El bautismo ya no es un punto indispensable que tienen que bautizar a una cierta edad, cuando tengan conciencia y tomen su decisión. Eso ya depende de los padres. Exactamente. De hecho, la vida de nuestros hijos, si leemos en secuencia en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios responsabiliza más a los padres de la vida de los hijos. Desde luego, ellos también son responsables, pero con esto estoy diciendo que mucha de la incredulidad de los hijos se atribuye a los padres. Por ejemplo, en el Salmo número 78, el Señor le reclama a Israel y le dice, no vayan a ser como sus padres, que dejaron de contar las historias a sus hijos y ellos se volvieron incrédulos. O sea, el padre dejó de hacer algo y el hijo se volvió incrédulo. Entonces hay una doble responsabilidad. El hijo es culpable de su incredulidad y el padre es culpable de la incredulidad del hijo por no haberle inculcado la fe en él. Entonces los hijos nacen dentro de la iglesia, como miembros de la iglesia, como parte de la iglesia, y por lo tanto son bautizados. Así, diríamos que sí, en automático. ¿Sí? Así es. Cierto. También en los mandamientos, ¿no? El Señor promete hacer misericordia hasta 1000 generaciones
generaciones. Entonces, es una manera en que con nuestra fe podemos asegurar, ¿no? O sea, lo que asegura a nuestros hijos es que son llamados, ¿no? Llamados. El bautismo asegura que son llamados. Así es. Porque ellos van a escuchar, porque ellos van a vivir Sí. la fe. La salvación les va a llegar igual. Por la obra del Espíritu Santo operando fe en ellos. Pero eso que está usted diciendo es bien importante, porque Dios jamás actúa en el vacío, siempre actúa en la comunidad, en la familia. O sea, ¿cómo es que mi hijo va a venir a la fe en Jesús si yo jamás le he inculcado esa fe? ¿Cómo? Si no lo he instruido a amar a Dios, a temer a Dios, a reverenciarlo, ¿cómo entonces él se va a arrepentir? Y muchas personas dentro de las iglesias que no son padres bautistas, eso esperan. Que de repente en la venida de algún predicador el hijo sea atrapado por el Señor y entonces ahí por arte de magia nació de nuevo. Sí, y yo como padre no lo enseñé, no lo instruí, pero Dios lo salvó. En la Escritura nunca vemos que eso suceda. Siempre sucede en el contexto de la familia. Los padres enseñando y Dios actuando sobre la fe del padre. Tú crees que realmente puedes salvar a tu hijo porque lo instruyes, lo enseñas. Y Dios siendo fiel a su promesa, siendo fiel a su pacto. Así es. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bien, hermanos, la próxima semana vamos a continuar con el tema. Les repito, el bautismo es importante, pero no debe ser la base sobre la cual nos unimos o nos desunimos. Amamos a nuestros hermanos en Cristo. Hay muchas iglesias que no lo practican, que no lo celebran, pero ellos también creen en la justificación por fe lo mismo que nosotros. Ellos también esperan que sus hijos sean salvos, lo mismo que nosotros, aunque las convicciones y lo que perseguimos es diferente. Pero esta iglesia, por ser una iglesia reformada, tenemos esta postura y creemos que es una postura sustentada con las Escrituras, que es demostrada con las Escrituras. Entonces, no es una tradición. Igual podemos apelar a la tradición y podemos ver que a lo largo de la historia la iglesia lo ha practicado, pero esa no es la razón principal por que lo hacemos. La razón principal por que lo hacemos es porque aquí está demostrado. Pero vamos a continuar la próxima.